Listo, entonces, bueno, ya empezamos por aquí a grabar. Entonces, vamos por aquí, todo esto ya lo vimos. Todo esto ya lo vimos, porque ya empezamos esto. ¿Listo? Entonces empezamos con ese resultado de calcular costos de operación de acuerdo con métodos. Entonces, ¿cómo estamos en nuestra ficha? Actualmente, pues como les decía, estamos con la instructora Leida en el tema de ambiental. Entonces, recordarles que ya está hasta el 12 de abril, pero tengamos en cuenta que la próxima semana es Semana Santa y muy seguramente no tendremos sesiones en línea. Entonces, para que pues estén ahí muy pendientes eh, y pues poniéndonos al día en el desarrollo de estas evidencias, ¿sí? En el cuadrito que veíamos ahorita, antes de la grabación, pues veíamos que teníamos pues solamente una evidencia entregada o de pronto si tienen más evidencias, pues como les decía, hasta anoche pues terminé de calificar, descargo el centro de calificaciones, se los envío y ahí miraremos entonces ya cómo vamos, ¿vale? Bueno, respecto a las evidencias, entonces, bueno, para esta semana tenemos la entrega de lo que les comentaba ahorita, de los informes de criterios de talento humano, que básicamente son los indicadores. Esa es la evidencia que está habilitada desde el día de ayer hasta el 29 de marzo. Y con eso pues finalizamos nuestra fase de planeación actividad proyecto número 4. Ya entonces empezamos fase de ejecución, actividad proyecto número 5. Entonces eso es importante porque para que al momento en que ustedes vayan a empezar a ver las siguientes evidencias, entonces las vamos a buscar en la fase de ejecución. ¿Listo? Ejecución, actividad proyecto número 5. Aquí, entonces la primera evidencia que encontramos es una relacionada con el tema de los costos desde el punto de vista logístico. Pero en este punto, entonces nos vamos a centrar en los costos desde el área de los inventarios. Bien, entonces hoy vamos a ver los tres tipos de formas en que nosotros podemos costear los inventarios. Digamos que son como los más utilizados, y a partir de ello, pues la intención es que ustedes construyan un cuadro comparativo, ¿vale? Donde pues indiquen cuáles son su definición, cuáles son las características, cómo se calculan y cuáles serían, digamos, como sus pro y sus contra. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Qué nos dice entonces la guía? La guía nos habla por aquí de tres métodos. ¿Listo? Tres métodos de inventarios. Uno que se llama el método FIFO. Ellos vienen pues los dos primeros por sus siglas en inglés. ¿Listo? FIFO, que significa First In, First Out, o primeros en entrar, primeros en salir. El método 2 que se llama LIFO, también por sus siglas en inglés, que significa Last In, First Out, que sería como el último en entrar, primero en salir. Y el tercero, que es el costo promedio ponderado de, digamos, del inventario. Bien, igual, en español, entonces tendría estas siglas, PEPS o PEPS, jeje. Primeros en entrar, primeros en salir, o últimos en entrar, UEPS, perdón, últimos en entrar, primeros en salir. Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy, lo vamos a hacer con un ejemplo. Entonces, primero, pues vamos a ver la parte conceptual y luego de ello, entonces vamos a ver un ejemplo sencillo donde pues vamos a poder identificar de forma un poquito más visual a qué nos referimos con este concepto. Lo que les comento, pues digamos que de cierta manera, eh, la manera en que pues, vamos a costear los inventarios, pues digamos que es como tiene como un poquito de sentido común, solo que vamos a ver por qué existen estos tres métodos. ¿Listo? ¿Cuál es como su objetivo? Entonces, básicamente, esto pues es un poquito de lo que les estaba hablando, los costos logísticos.
pues son básicamente todos estos esfuerzos económicos que se hacen relacionados con la operatividad en la cadena de suministros. Dentro de esos costos logísticos, entonces, pues los costos se pueden dar en diferentes etapas del proceso. Aquí nos vamos a enfocar en la etapa del abastecimiento, donde nos vamos a centrar pues en la parte de los inventarios. Entonces, cuando nosotros tenemos un inventario de materias primas, em, allí nosotros pues tenemos, o por qué nace, digamos, la necesidad de construir la manera de costearlos. Porque nosotros, digamos, compramos un inventario en un mes. Entonces, en enero compramos un inventario de materias primas y esos nos los venden a un valor, ¿listo? Digamos a 50.000 pesos. Pero resulta que para el mes de febrero, o no necesariamente el mes al mes, a la siguiente semana, se presentó alguna situación y el valor de esa mercancía pudo haber subido, pudo haber bajado. Bien, entonces es ahí donde pues nacen, digamos, como estos métodos de valoración de los inventarios para determinar, bueno, de qué manera yo empiezo a sacar la mercancía para que contablemente me afecte más o me afecte menos en el tema, digamos, de generación de impuestos. ¿Listo? ¿Por qué les decía que era un poquito como, de cierta manera, algo lógico cómo se actúa? Porque es como cuando uno hace un mercado en la casa, ¿sí? Cuando uno hace un mercado en la casa, pues suele pasar. A veces, o lo ideal sería que, por ejemplo, si yo fui y compré arroz, entonces compré arroz el primero del mes y a los 15 días o al final de mes voy y compro de nuevo arroz. Entonces lo ideal es que, pues cuando yo llego a la casa y a la alacena a ordenar esa mercancía, pues coja el arroz que estaba más viejito y lo ponga encima y el arroz que estaba más nuevo lo ponga debajo, ¿sí? Sería como la parte lógica para uno poder consumir del más viejo al más nuevo. ¿Por qué les digo que, digamos que de manera lógica podría ser así? Porque a veces pasa, me ha pasado a mí, que compramos, por ejemplo, arroz y está el arroz viejito y le pongo el arroz nuevo encima. ¿Sí? Entonces, si yo voy a hacer arroz, ¿qué pasa? Pues cojo el que compré de últimas y el que compré anteriormente lo sigo dejando ahí. Entonces, con ese ejemplo, digamos que es la manera también en que las empresas pueden utilizar sus inventarios. Pero aquí entonces nos vamos a relacionar es con el costo que pagamos al momento de adquirir esa mercancía. Entonces vamos a ver eh, los tres métodos. Listo. Entonces, el primer método, que es el FIFO o primeros en entrar, primeros en salir, básicamente funciona como el ejemplo que les daba ahorita del arroz. Si yo compré el 1 de enero una libra de arroz y el 15 de enero volví a comprar una libra de arroz, puede que el 1 de enero, cuando yo lo compré, costaba 1.000. Bueno, para hacerlo un poquito más relacionado al ejemplo que estamos viendo. Y el 1 de febrero compré esa misma libra de arroz y está en 1.200. ¿Listo? Entonces, el método de inventarios FIFO lo que dice es que si, por ejemplo, yo tengo 2 libras de arroz en inventario porque no las he gastado y resulta que tengo que hacer una receta y debo utilizar 1 libra de arroz, entonces, por el método FIFO, yo voy a coger la que compré en enero, por ejemplo, la que me salió a 1.000 y voy a utilizar primero esa. Y la otra, entonces la voy a dejar allá almacenada. O sea que mi costo de inventarios, una vez terminado el proceso, ya no es 2.200, que sería la suma de lo que tengo inicialmente, 1.000 que pagué la primera libra y 1.200 que pagué la segunda libra, sino que ahora mi costo del inventario es 1.200, o sea, el valor de la última mercancía. ¿Cuándo es ideal utilizarlo? Pues este método. Primero cuando tenemos productos perecederos, ¿sí? O cuando los productos tienen, digamos, una fecha de vencimiento más próxima. Donde se utiliza mucho, pues en el tema de consumo masivo, eh, digamos que en moda y en tecnología, no visto desde el punto de vista que sea porque sea vencer, sino quizás porque va a pasar la tendencia rápido. ¿Listo?
Entonces, ¿cuándo se pueden cometer errores? Los errores pueden ser tan sencillos como el que yo les contaba. Si yo no tengo, digamos, una buena práctica de almacenamiento, como el ejemplo que yo les daba del arroz, que es básicamente cuando voy a llevar ese producto a la alacena, que la buena práctica sería coger ese arroz que está viejito, sacarlo de la alacena, coger el nuevo arroz, ponerlo en la alacena y después ponerle encima el nuevo, ¿sí? Esa es una buena práctica, que se ve muy obvia y muy evidente, pero puede que haya personas que no la apliquen así, ¿sí? Caso, yo, por ejemplo, lo he hecho. Entonces, resulta que yo pongo, llegamos con el arroz o de pronto llegamos con el atún y yo lo pongo encima, ¿sí? No tengo una buena práctica. Entonces, eso puede ser un error. Pero es que lo vemos muy sencillo nosotros en nuestra casa, pero en una empresa podría ser igual. ¿Listo? Otro error, de pronto, que yo no actualice el inventario con las fechas adecuadas. Si yo tengo un sistema de inventarios, un WMS, eh, y no actualizo bien la información, pues puede que no tenga la manera de hacer la trazabilidad de esa mercancía y esté utilizando mercancía más nueva y dejando la viejita por ahí obsoleta y se me puede dañar. Entonces, ese es el primer método. Como les decía, es algo muy sencillo. Es básicamente identificar cuál va a ser la regla que vamos a utilizar cuando tengamos un requerimiento de materias primas y debamos de pues satisfacer ese requerimiento y tengamos un mix de materias primas compradas en diferentes momentos. El segundo método, entonces, eh, bueno, esas son algunas ventajas que ahorita se las estuve comentando. El segundo método, entonces, es el que se llama UEPS o LIFO. Bien, básicamente, siguiendo el mismo ejemplo de comprar esas libras de arroz, una en enero en 1.000 pesos y una en febrero en 1.200, entonces resulta que me hacen un requerimiento y yo lo que hago es que cojo la que compré a 1.200. ¿Listo? Eso tiene algunas cosas positivas y otras cosas negativas. ¿Listo? Las cosas positivas de pronto es que si yo tengo que declarar de pronto información ante la DIAN, pues mi valor de inventarios en libros va a ser menor, siempre y cuando el valor de mis activos o el valor de mi inventario del inventario viejito, pues sea menor al valor del inventario nuevo. Por ejemplo, si yo compré esta libra de arroz en 1.000 y la otra, la nueva, la compré en 1.200, entonces si yo saco y utilizo esta de 1.200, cuando me toque declarar en valores de inventario, pues no voy a declarar por 1.200, sino por 1.000, ¿sí? Por ejemplo. Pero eh, eso también tiene, digamos, una contrapartida. Y es que si yo hago de pronto esa jugada que diga, no, pues para declarar activos por menor valor ante la DIAN, entonces esto me va a generar pues una carga impositiva menor. Puede que, digamos, allí sea favorable, pero es favorable para mi proceso, porque si yo tengo que calcular el costo de fabricación de un producto, ¿listo? Y lo valoro con ese precio de materias primas anterior, entonces estaría trabajando con un valor diferente al valor actual. Entonces, muy seguramente estaría vendiendo por debajo del precio de venta, pues ideal, teniendo en cuenta los valores reales del mercado en su momento. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona? Pues básicamente es que sí, yo tengo 2 libras de arroz guardadas, una que compré en enero en 1.000, una que compré en febrero en 1.200, y me llega un requerimiento que tengo que hacer una receta y necesito una libra de arroz, pues primero cojo la que compré más nuevecita, que me costó 1.200, y utilizo esa. ¿Listo? Esa es, digamos, como la, la manera de explicar este inventario de LIFO. Últimas en entrar, primeras en salir, que lo aplico yo mucho de manera inconsciente, acá en mi casa.
Cuando llega la mercancía la pongo encima de la otra y por allá me doy cuenta que me he gastado la que compramos hace 2 meses. Y por último, tenemos como el ideal. El ideal es hacer un costo ponderado, un promedio ponderado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cojo los dos valores a los que compré la mercancía en los dos momentos diferentes, por ejemplo, en enero y en febrero. Yo compré una en 1000 y otra en 1200 y hago un promedio. Entonces digo, listo, compré 2 libras de arroz. Listo, una la compré en 1000, otra la compré en 1200. O sea que si yo sumo esas 2 libras de arroz, entonces me va a costar 2200. Y lo divido sobre la cantidad, porque estoy sacando un promedio. Entonces, si yo divido 2200 sobre 2, entonces me da 1100. ¿Listo? Entonces, el promedio ponderado de todo el inventario que tengo allá guardado es 1100. Esa sería, digamos, como la más sencilla. Eh, Tiene sus ventajas, ¿sí? Porque pues me permite hacer un cálculo mucho más fácil. La DIAN acepta esa metodología de control de inventarios. ¿Listo? Me permite, digamos, tener un valor equilibrado entre el costo de la materia prima, pero a su vez eso es una gran desventaja, porque como es un promedio, entonces ustedes saben que un promedio puede tener datos mentirosos, ¿sí? Si yo, no sé, resulta que fui al de uno y había una super promoción en arroz, entonces resulta que el arroz que generalmente cuesta entre 1000 y 1100, ese día estaba en 400 pesos, ¿sí? Un caso hipotético súper loco. Entonces estaba en 400 pesos. Yo, bueno, compro en 400 pesos. Pero después fui y compré y estaba otra vez normal. Estaba en 1200. Listo, si yo hago un promedio de esos dos valores, entonces sería 1200 más 400, 1600. Y si lo divido, quedaría en 800. Entonces, yo tendría un valor muy mentiroso de mi inventario. Porque eso resulta que pasó porque fue una eventualidad que se generó. Pero esa mercancía generalmente o históricamente nunca está por debajo de los 1000 pesos. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado también con el costo promedio ponderado, porque hay que saber en qué momento se puede utilizar y en qué momento es más viable utilizar algunos de los métodos que vimos anteriormente. ¿Listo? ¿Cuándo de pronto se puede utilizar? Cuando los costos no tienen mucha fluctuación. ¿Listo? Cuando son productos em, que, digamos, de cierta manera, se comportan muy similar. Entonces, pues allí en ese punto podemos utilizar un costo promedio ponderado. ¿Listo? Em, Otra desventaja que tiene el costo promedio ponderado es que yo tengo que hacer el cálculo, tengo que estar manteniendo, actualizando, tengo que mantener actualizado el costo de materia prima cada vez que hago un nuevo ingreso de, de compra. ¿Sí? Entonces, si estoy en febrero y compré una nueva mercancía, tengo que volver a recalcular el valor de todo mi inventario. Bien, eso también puede ser una desventaja, porque si en algún momento se me olvida, pues voy a tener otro dato que sea mentiroso. Entonces, con esto, pues ya vemos los tres métodos de costeo de un inventario. Realmente son muy sencillos. Obviamente, como lo estamos viendo, así, pues queda súper fácil de entender. ¿Cuándo se complica? Se complica en el punto del cálculo, ¿no? Cuando de pronto tenemos em, histórico de tres periodos de inventario, ¿listo? Y nos llega un requerimiento que hace que tengamos que tomar materias primas de esos tres históricos de tiempo, porque entonces ahí tenemos que tener en cuenta que primero vamos a costear a un valor una mercancía, luego vamos a costear a otro valor otra cantidad de unidades y por último vamos a costear a un valor diferente otra cantidad de unidades. ¿Listo? Ahí de pronto se puede complicar. Entonces, como ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo más gráfico.
Entonces, aquí nosotros supongamos que vamos a comprar 2 lotes de mercancía. Entonces, tenemos un primer lote de mercancía que lo compramos a 18.000 pesos. Bien. Cada lote viene por 100 unidades. Entonces, compramos un lote de 100 unidades de cemento en enero a 18.000 pesos cada uno. Y luego, en febrero, compramos de nuevo un lote de 100 unidades de sacos de cemento, pero pues ahí sucedió algo, ¿sí? Los precios cambiaron, entonces ya no estaba a 18.000, sino que nos lo vendieron a 20.000. Esos son mis datos de entrada. Entonces yo tengo allá en mi bodega 200 sacos de cemento. ¿Listo? Unos que compré a 18.000, otros que compré a 20.000. Bien, entonces aquí pues empezamos a ver primero la importancia de tener un muy buen sistema de gestión de inventarios, tener un muy buen WMS para registrar toda la información que necesitamos, ¿sí? Tener un sistema de inventarios que nos permita etiquetar o que nos permita ubicar la mercancía y saber cuál fue la que compré a qué precio. Entonces, eso es lo primero. Ahora, ¿en qué momento utilizamos lo que vimos anteriormente? Lo utilizamos cuando nos dicen, listo, tenemos una orden de compra donde nos dice el cliente que necesita 120 sacos de cemento. Entonces aquí nos tenemos 3 caminos. Primero, pues sacar los que primero compramos y completar los otros 20 con los últimos que compramos. O sea que estaríamos utilizando el método PEPS, ¿cierto? Primeras en entrar, primeras en salir. Segundo, decir, no, primero salgamos de todos los que compramos de últimas que nos salieron más caros y y de los que compramos anteriormente en enero más baratos, tomemos 20. ¿Listo? Entonces estaríamos utilizando la segunda manera, que sería últimos en entrar, primeros en salir. O si yo estoy viendo que los precios generalmente están en ese rango entre 18.000 y 20.000, entonces digo, no, pues ¿para qué me voy a complicar? Igual me confundí y mezclé todo allá en la bodega. Entonces no sé cuándo compré cuál y cuándo compré el otro. Entonces vamos a promediar ese valor y vamos a costear con ese valor. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se vería eso? Entonces, si yo hago FIFO, entonces pues los azulitos son los primeros que llegaron, ¿cierto? Y los naranjitas los últimos. Entonces, armo mis pallets con los primeros que llegaron. Y acá tengo 100 bulticos y cojo 20 más y los lleno. Entonces, digamos que aquí lo que uno revisa es cómo lógicamente debería de trabajar una bodega, ¿no es cierto? Un sistema de inventarios. Primero sacar lo más viejo y después lo más nuevo. ¿Sí? Esa sería, digamos, como la manera en que la mayoría de las empresas trabaja. ¿Cómo se costea eso entonces? Pues cojo las primeras 100 unidades que me costaron 18.000 y las restantes 20 que me costaron 20.000. ¿Listo? Y me quedarían 80 unidades valoradas a 20.000 pesos. Entonces acá sería como el costo. Entonces 100 unidades que compré a 18.000 más 20 que compré a 20.000. El costo de venta, digamos, de materia prima, acá solamente hablamos de materia prima, no estamos incluyendo pues otros valores diferentes a la materia prima para que sea un poco más sencillo el cálculo, sería 2.200.000 pesos. ¿Y cuánto tengo entonces reportado en inventario? 1.600.000, que serían las 80 unidades restantes que me quedaron del segundo lote de 100 a 20.000 pesos. Esto es lo que yo les decía que pues ahorita sí lo vemos muy sencillo, porque pues básicamente son 2 momentos donde tenemos 2 datos y pues es muy fácil de costear. Pero si tenemos múltiples inventarios a diferentes costos, pues nos tocaría haciendo esas sumas
y se nos podría pues incrementar un poquito la ecuación. Entonces, listo, aquí tenemos la primera. Ahora, vamos a ver la segunda. La segunda, entonces resulta que, como yo lo hago, cogí y metí eso primero en la alacena, esos 100 bultos, y le puse encima los otros 100. ¿Listo? Entonces yo digo, bueno, para ponerme a mover los que tengo debajo, primero muevo los que están arriba. Entonces, primero, pues, retiro los 100 bultos nuevos que compré a 20.000 en febrero, y como el pedido es de 120 bultos, entonces cojo y saco 20 más y me quedan 80. 80 de los que compré atrás. Problemas, pues que pueda tener inventario que sea obsoleto. De pronto se me puede dañar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funcionaría? Pues lleno con 100, los primeros 100 que fueron los que compré en febrero, y complemento con 20 de los que compré en enero. Me queda un inventario de 80 unidades antiguo. ¿Cómo se ve esto entonces desde el punto de vista de los costos? Entonces, el costo sería de 2.360.000. Entonces, acá vemos la diferencia. Lo que yo les decía. Para la DIAN, entonces, por ejemplo, yo puedo reportar un valor de inventario más pequeñito, ¿sí? 1.440.000. Si se acuerdan, el anterior decía que era 1.600.000, ¿sí? Porque lo utilicé con el último valor y resulta que ese último valor pues era más costoso. Entonces pues lo reporté así. Acá entonces lo reporto con el valor inicial y resulta que ese valor inicial era más barato. Entonces pues me sale, digamos, como teóricamente mi inventario más barato, ¿no? Pero pues sabemos que, por ejemplo, eso sería una mala jugada, porque si yo después voy a cumplir con otro pedido de 80 unidades, pues no lo voy a estar cumpliendo con el valor actual del mercado, sino con el valor que estaba un mes anterior. ¿Listo? También, pues en este caso, el costo de venta puede ser un poco mayor que el costo de venta cuando hice el primer proceso. ¿Por qué? Porque me favoreció que tenía un inventario mucho más económico. Entonces, con esto, pues ustedes también se pueden ir dando cuenta de que no solamente se relacione con que si es más antiguo o más nuevo, o si se puede dañar o no. Con esto, entonces también podemos ver que podemos jugar con promociones. Por eso nosotros a veces vemos en las empresas que dan esos super descuentos o utilizan, digamos, como la venta cruzada para poder salir como de ese inventario. ¿Listo? Entonces, conocer, digamos, el valor de compra de los inventarios y la manera de clasificarlos, por eso es tan importante. Y el último, entonces básicamente es hacer un mix. Entonces yo no tengo, digamos, como establecido en mi bodega la manera de llevar ese control por el momento en que ingresó la mercancía a la bodega, sino que la pongo toda en mi bodega del almaceno, y al final pues voy sacando sin importar si fue viejo o si fue nuevo, ¿vale? Porque simplemente voy a promediar su valor. Recuerden, cuando utilizamos esto, cuando son productos que de pronto no son perecederos o productos que tienen, digamos, como que no son fácilmente, se puedan volver obsoletos, o básicamente que tengan una rotación más bien alta, podemos utilizar este método. Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a convertirlos en cuadritos verdes, porque vamos a convertirlos a un nuevo precio. Entonces resulta que eh, el nuevo precio, el nuevo costo del inventario ya no es ni 18.000 ni 20.000, es 19.000, porque hice un promedio. Cogí y sumé cuánto me costaron esos dos lotes. ¿Listo? 100 a 18.000 y 100 a 200.000. Entonces me dio 3.800.000. Y lo dividí sobre la cantidad de unidades. Entonces en este caso sobre 200 unidades. Entonces aquí tengo un nuevo costo de venta, 19.000 pesos. Entonces el inventario inicial
o digamos el inventario con el que voy a suplir ese requerimiento, lo voy a vender a 19.000. Y el inventario que me queda, el inventario final, lo voy a costear a 19.000. ¿Listo? Entonces aquí vemos que es como un intermedio entre los dos métodos, que el costo de venta sería 2.280.000 y el inventario final sería 1.520.000. Vamos a ver acá un comparativo. Entonces, si yo aplico FIFO, entonces el costo de venta de la mercancía sería el menor. ¿Por qué el menor en este caso? No quiere decir que cuando yo aplico el método FIFO siempre va a ser el menor costo. En este ejemplo nos va a dar el menor costo porque resulta que las primeras unidades que compré estaban más baratas que las últimas que compré. Pero si pasa al contrario, que resulta que las primeras unidades que compré estaban caras y después las últimas que compré estaban más baratas porque había una promoción, pues quizás no aplique la misma razón. Entonces ahí es donde uno, digamos, juega con de qué manera va a hacer el inventario. El valor unitario, entonces positivo, es que pues se maneja con un valor, digamos, un poquito más realista y tenemos un riesgo bajo en inventarios. Cuando hablamos del riesgo, estamos hablando, digamos, de que se nos dañe la mercancía porque se quede obsoleta. En el otro extremo, entonces encontramos para este ejemplo el caso del LIFO, ¿sí? De las últimas en entrar, primeras en salir. En este caso, entonces es el que tiene el mayor costo. De nuevo, ¿por qué tiene mayor costo? Porque resulta que cuando las compramos en febrero estaban más caras que cuando las compramos en enero. Pero pasa exactamente lo mismo. Si de pronto yo las conseguí en enero más caras que en febrero, pues quizás este relación va a ser inversa. Eh, Aspecto negativo, pues que el inventario que nos va a quedar al final va a estar desactualizado porque va a tomar precios anteriores. Y si es productos perecederos, pues en este caso no tenemos ese problema, pero si fueran a ser productos perecederos, pues vamos a tener un alto el riesgo de que se nos dañe, pues porque se pongan viejitos y sean obsoletos. Y en la mitad, pues está el mix, ¿listo? Que no es ni muy caro ni muy barato. Y el valor del inventario nos dice suavizado. En este caso, cuando hablamos de suavizado, es que nos valemos del promedio para, digamos, como entrar como en un término medio del precio. De nuevo, aquí, pues hay que tener mucho cuidado si ustedes de pronto van a decir, no, pues utilicemos siempre promedio ponderado y no nos matamos la cabeza. Hay que tener mucho cuidado con los valores que vamos a utilizar para sacar ese promedio. El ejemplo que les daba anteriormente, que resulta que conseguí una promoción y estaba en 400 pesos la libra de arroz, algo nunca antes visto. Y resulta que el valor normal es eh, entre 1.000 y 1.200. Entonces, si se da una situación de esas, entonces pues es importantísimo saber cuál método vamos a utilizar. ¿Listo? Bueno, vamos a ver que por aquí creo que nos dejaron un aporte, ¿sí? En el chat. Carlos, en el caso del promedio, las unidades en cada compra deben ser igual, es decir, 200 en cada caso, o se puede promediar 100 y 300. Esas fueron las compras realizadas y el pronóstico de las compras nos lleva a adquirir más en la segunda. Esa es una muy buena pregunta, Carlos. Y no necesariamente siempre deben de ser las mismas unidades. En este caso, pues las utilizamos así para, digamos, como ejemplificar, pero no necesariamente tienen que ser las mismas unidades. Básicamente es promediar los valores. Esto que nos dice Carlos, entonces también me introduce a otro punto que de pronto no lo había contemplado y que le agradezco a Carlos por tenerlo ahí en cuenta, y es otra variable, ¿sí? Que son las cantidades. Entonces, este método de promedios ponderados uno los tiene que tener con mucho cuidado al momento de utilizarlo, porque miren que tenemos dos variables muy importantes.
yo solamente les estaba hablando de una y se me está escapando la otra que nos dice Carlos acá. Yo les estaba hablando del precio, pero la segunda también tiene que ver con la cantidad, porque si yo compré 100 unidades a 400 pesos, pero compré 10 unidades a 1.000 pesos, entonces en últimas el valor pues va a ser superior, ¿listo? O por el contrario, si compré muchas más unidades caras, pero a un precio menor, entonces es importante tener muy en cuenta esos dos datos, ¿listo? Las cantidades que se compran y al precio que se compran. Entonces, por eso ahorita cuando estábamos viendo la explicación, veíamos que este promedio ponderado es muy bueno utilizarlo cuando, digamos, son productos que su precio no fluctúa tanto, que es, digamos, es muy homogéneo. Entonces la variación no se va a ver tan grande. Pero si tengo productos que sus precios fluctúan mucho, ¿listo? O si las cantidades que yo tengo establecidas de compra también varían mucho, pues es mejor no tenerlo en cuenta y utilizar otro tipo de método. Como veíamos, pues el que más se utiliza es el FIFO, ¿sí? Digamos que es como el que por sentido común se utilizaría más, ¿no? Pues se me daña esa mercancía, primero salgo de lo viejito y voy dejando lo nuevo. Pero, pues, dependiendo también de la situación y de la política de inventarios que tenga la empresa, podemos utilizar uno u otro en cada momento. No quiere decir que siempre vamos a utilizar uno. Podemos hacer ajustes dependiendo de lo que se requiere. ¿Listo? Entonces, bueno, eso era lo que teníamos para el día de hoy. Es un tema pues bien, bien chévere, bien interesante, mm, que pues aquí nos queda como en, en la retina, como decimos, para que en su momento si de pronto tienen la oportunidad de trabajar en el área de almacenamiento o de inventarios, pues de pronto ahí ya pueden como ustedes recordar. Y decir, ah, es verdad que nosotros por allá vimos que había una forma de costear los inventarios, ¿cuál utilizarían acá? ¿Por qué utilizarían eso? ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en la evidencia? Volviendo ya a la evidencia como para ir cerrando la sesión. Vamos a construir un cuadro comparativo donde vamos a relacionar los métodos, sus ventajas, sus desventajas y en qué momento ustedes aplicarían ese método, pues teniendo en cuenta la relación con los costos en la empresa. ¿Listo? Entonces, un cuadro comparativo donde se relacionen los tres métodos, donde digamos, pues, cuáles son, pues, digamos, cuál es su descripción, cómo se calculan, cuáles creen que son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, y en qué momento ustedes utilizarían uno u otro para llevar el costeo de la empresa. ¿Listo? ¿Sí se entendió? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Sí, señor, está claro. Listo, Erika, muchas gracias, Carlos, ahí también, Gina, Germán. Listo, muchachos. Entonces, para finalizar, lo que les decía al principio, recuerden, estamos con la profe Aleida, estamos en ambiental, seguridad y salud y ambiental. Entonces, pues, ponernos muy atentos con ella. Ella nos está acompañando hasta la semana siguiente a Semana Santa. Entonces, pues, de pronto por ahí si están algunas evidencias pendientes, las podamos hacer. Evidencias de técnicas y evidencias que tengamos pendientes. No, en este caso solo técnicas porque aún no he coordinado con mis compañeros, lo hice para otra ficha de las otras transversales. Entonces, evidencias técnicas, dentro de esas, pues el foro, cuestionarios y todo lo que ustedes tengan pendiente por presentar, lo vamos a estar habilitando la próxima semana, toda la semana, o quizás los habilite desde este viernes y para que también aprovechemos el fin de semana. Yo igual les dejo a ustedes ahí por el chat no, yo se los dejo por anuncio, les indico
por anuncio les estaré indicando pues las fechas desde cuándo hasta cuándo las vamos a tener habilitadas. Voy a tratar porque pues en este caso sí es un proceso bien dispendioso porque es abrir evidencia por evidencia de todas las que hemos visto y más ahorita que vamos en la fase de ejecución y ajustar las fechas y todo para que ustedes las puedan tener disponibles. Entonces, voy a buscar y voy a tratar de tenerlas pues habilitadas el viernes para que ustedes pues puedan empezar. ¿Listo? Si no, pues desde la próxima semana, el lunes. Igual yo les dejo ahí el anuncio indicándoles desde cuándo están habilitadas las evidencias para que las puedan presentar. ¿Listo? Entonces, bueno, pues eso era todo. Por aquí les había comentado la semana pasada a Fernando Adeli que nos vemos hoy. Entonces, la coordinadora Ana me dice que a las 7:30. Entonces, yo le escribo por el chat para que nos conectemos de nuevo a este link y nos unamos con ella. ¿Listo? A las 7:30. Listo, muchachos. No siendo más, pues agradeciéndoles siempre a ustedes por su participación, por su conexión, deseándoles que tengan un buen resto de semana. Y estamos ahí en contacto, muchachos, que estén muy bien. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, Sí. profe. Que esté muy Chao. bien. Gracias.